asambleísta Jaime Olivo. Gracias, señor presidente. No sé si tengo la voz. Escuchamos, asambleísta Olivo. Gracias, señor presidente, compañeros asambleístas. Les extiendo un cordial saludo de parte del asambleísta Jaime Olivo y a mi provincia de Cotopaxi y mi querida tierra parroquia de Zumbagua. A nombre del movimiento Pachacutic del Bloque de Integración Nacional, quiero expresar de manera concreta, porque creo que la gran mayoría de los compañeros ya se han expresado, sobre todo quiero llamar, sobre todo a que respetemos el criterio de todos los compañeros. Yo creo que más allá de las situaciones ideológicas, políticas, personales, más allá de cualquier situación, creo que los legisladores tenemos una gran responsabilidad a favor del pueblo, porque nosotros venimos desde las bases, desde el pueblo, y creo que ellos son los únicos que van a juzgar de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer, razón por la cual las discusiones entre compañeros no es, creo, de manera responsable, sino más bien construyamos y respetemos, sobre todo en esta situación muy difícil para el país. Sobre todo hay que extenderle la seguridad a nuestros médicos, a nuestras fuerzas armadas, a nuestra policía, que están resguardando y sobre todo sacando y luchando las vidas de todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, esta ley humanitaria busca sobre todo en algo restablecer en lo económico, pero la gran pregunta del pueblo ecuatoriano, compañeros, se manifiesta de que el pueblo ecuatoriano, al ser solidario, ha venido contribuyendo de manera solidaria, pero muchas veces a cambio no existe una respuesta a favor del humilde, a favor del pobre, a favor de los pueblos. En este momento hay miles de trabajadores y servidores públicos que están siendo despedidos. Entonces, cuando no hay un trabajo, cuando no hay seguridad, es imposible que el padre de familia, que el ser humano pueda establecer o desarrollar los derechos más elementales, como es a una vivienda digna, a una salud, a una recreación. En ese sentido, el pueblo siempre ha sido solidario. Entonces, en eso no es que el pueblo no ha sido solidario, pero la gran pregunta es, muchas veces ese dinero que se recauda no ha sido utilizado en la gente más humilde. Y no voy a decirme en ese periodo, en el anterior, sino siempre el pobre, siempre el humilde ha contribuido en favor del desarrollo económico y social del pueblo ecuatoriano. Un claro ejemplo, la educación. Y yo en ese sentido quiero decir de que tanto la educación pública, la educación privada, es un derecho fundamental del ser humano. Si no hay educación, si no hay salud, el subdesarrollo de los pueblos es difícil que puedan contribuir. No es posible en este momento que se pueda recortar presupuestos a las universidades públicas. Quienes hemos venido transitando en una educación pública, tenemos que retribuir, más bien tenemos que guardar seguridad a los profesores, a los alumnos. En este caso, tenemos que aplaudir la decisión de la Corte Constitucional, porque la seguridad y la salud son políticas públicas que el Estado tiene que encargarse. En ese sentido, no es que podemos decir a la buena voluntad o a la mala voluntad. Eso son derechos ineludibles y responsabilidad del Estado. Por eso hago un llamado al ministro de Economía de que en los derechos a la educación, a la salud, sobre todo, no tiene que quitar el presupuesto, sino más bien los rectores han dicho de que caminan hacia adelante, hacia una sociedad de igualdad, de seguridad y de justicia.
seguridad alimentaria, señor presidente, en este momento actual, las comunidades, los campesinos, los agricultores, los artesanos, son quienes están trayendo a las grandes ciudades, sobre todo de manera desde el campo, se está trayendo una alimentación en las frutas, en las legumbres, de manera sana, sin contaminación, alimentando las grandes ciudades, evitando grandes enfermedades. Pero a cambio, el Estado muchas veces no ha sido consecuente en apoyar a estas personas. El Ban Ecuador, ya lo dijo algún compañero, ha cambiado de nombre, pero sigue los créditos de los amigos. Más bien esos créditos tienen que ser destinados al humilde, al pobre, al que trabaja la tierra. El turismo de igual manera. Hoy en la actualidad el pequeño turista, los taxistas, los que tienen las cooperativas de turismo, los que tienen los hoteles, igual están sufriendo una caída muy grande y tenemos que hacia ellos pensar de que todos debemos contribuir. La pobreza, señor presidente, hay que mirar y hay que tratarlo no de manera igualitaria. El que más tiene que ser más solidario, tiene que contribuir más, no tienen que resentirse, sino más bien en este momento tienen que demostrar que el país necesita de todos. Aquí necesitamos, el que más tiene que pagar más. Yo jamás podría decir, hay empresarios honestos, hay empresarios responsables, pero también vemos, el SRI ha dicho que hay 500 empresas que no pagan sus impuestos, entonces, lógicamente, llamamos en este momento de que por lo menos estén con el pueblo, no estén con los asambleístas, no estén con el gobierno, estén con el pueblo, porque nosotros nos debemos al mandante, al soberano, que es el pueblo. Ya se ha dicho que, señor presidente, hago un llamado también al señor ministro de Economía, a los becarios que se encuentran fuera del país en este momento tan difícil, también tiene que mirarse los ojos hacia allá. Hoy no podemos de ninguna manera a ningún funcionario, a ningún servidor, tenemos que perdonar en estos momentos tan difíciles que lamentablemente aprovechando esta situación tengan que comprar o estar inmiscuidos en actos irregulares que atentan contra la vida, contra el pueblo ecuatoriano. Y eso es un llamado. Y en este caso, la Contraloría General del Estado ha venido actuando de manera responsable. Creo que en eso sí tenemos que estar conscientes. Ha venido actuando, sobre todo buscando la competencia, las atribuciones de control de los recursos públicos. Ya lo ha dicho, en este momento existen contrataciones que van de 9,000 sobreprecios. Por lo tanto, ¿cómo podemos confiar en los determinados funcionarios que en este momento están atentando contra la vida? La propuesta, señor presidente, lo hago de manera detallada. Bajar las tasas de interés, eso es de voluntad. En esto queremos ver a las instituciones financieras que estén con los más humildes, que estén con las personas, que estén con los trabajadores, que esas deudas también sean prorrogadas. Los intereses, si bien es cierto, no podría de manera directa, pero llamamos a la sensibilidad, porque todos de alguna manera tenemos emprendimiento, el del barrio, el de los locales, de los restaurantes, están con créditos y queremos en este momento un llamado especial a la banca que también tiene que ser solidario. Sobre todo, los contratos de las telefonías también tendría que revisarse, porque naturalmente ahí también sí existe sobre todo una recaudación para el Estado. También la contribución últimamente han salido grandes cantidades de dinero al exterior. Eso también nosotros invitamos de que no saquen dinero, inviertan aquí a los empresarios. No se lleven los dineros a otro país, porque aquí se necesita en este momento empleo, trabajo.
Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar a las bases, hay que escuchar al humilde, porque si nosotros nos escuchamos entre nosotros, no vamos, muchas veces terminamos en contraposiciones ideológicas, pero si escuchamos al mandante, al humilde, al trabajador, al pueblo, creo que vamos a caminar adelante. Finalmente, señor presidente, yo creo que de esta manera eh, no debemos, sobre todo, responder a nadie. El único mandante, el único soberano, tenemos que responder al pueblo ecuatoriano, porque a ellos nos debemos, a los pueblos, a las comunidades, a las nacionalidades, a las bases, a los profesionales, a todos, porque en este Estado intercultural necesitamos de todos. Pero el Estado, en la gran mayoría, muchas veces solo han escuchado a los de arriba, no han escuchado a los de abajo. Y eso es el gran defecto de todo gobernante, cuando deberíamos consensuar entre el humilde, el pobre, el empresario, el rico, el pobre, en este Estado, para que dejemos un gran legado a nuestros hijos. Señor presidente, finalmente, ninguna ley puede estar, sobre todo, solamente de manera positiva o negativa, pero lo que sí, jamás los asambleístas, jamás estaremos las leyes que atenten contra el pueblo ecuatoriano. Estaremos con las leyes que den seguridad, que den garantía, que para erradicar la pobreza, para que tengamos una vida digna. Eso sí vamos a estar, porque vuelvo y repito, ratifico, la educación, uno de los pilares fundamentales hoy en la actualidad en las comunidades, en los pueblos, no están con internet. Entonces, ¿qué desarrollo vamos a tener si el Estado se descuida a las comunidades, a los pueblos, a esos estudiantes, a esos niños? Entonces hacemos un llamado que invertamos en las bases, en la pobreza, y no es en este momento de atacarnos. No es el momento de pensar en la política, es el momento de pensar en el pueblo ecuatoriano, en el humilde, en el trabajador, en el campesino, en el agricultor, porque a ellos nos debemos. Porque caso contrario, mañana vamos a seguir siendo un país muy subdesarrollado y dejaremos un legado a nuestros hijos en la pobreza, en el abandono y en la injusticia. Le agradezco una vez más, señor presidente, por esta oportunidad que me ha dado. Muchas gracias. A nombre del asambleísta de Cotopaxi, Jaime Olivo.